Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en este domingo de Pascua, que es el domingo más solemne de todos los domingos, es la gran fiesta de la resurrección de nuestro Señor, es la solemnidad de solemnidades. Antiguamente esta fiesta tenía en el pueblo fiel mayor preponderancia, que ha ido perdiendo. Pero debemos de recordar que por ser el día de la resurrección de nuestro Señor, es el compendio de nuestra fe, basada en la divinidad de nuestro Señor, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque no podría haber encarnación del Verbo si Dios no fuese trino. Y así, con la resurrección de nuestro Señor, Él demuestra, prueba, comprueba y reprueba que es Dios, que es el Mesías, que es el Cristo, el ungido, que eso quiere decir la palabra Cristo, el enviado de Dios, pero no un enviado como un profeta, más, porque hasta Mahoma reconocía en Jesucristo un profeta. Incluso hoy en día algunos judíos también reconocen al Mesías. Y es curioso, pero no la divinidad. No basta reconocerlo como Mesías, ungido de Dios, hombre de Dios, enviado de Dios, sino que Él mismo es Dios. Y por eso es el ungido por excelencia. Es el profeta por excelencia. Es el enviado por excelencia. Pero es Dios. Su persona es divina. No es persona humana. Naturaleza humana, naturaleza divina y persona divina. Existe como hombre, no es que le falte la existencia humana, porque si no entonces no existiría el hecho, pero su ser es divino. Su personalidad es divina. Su persona es divina. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo que especifica formalmente a la persona es el ser. En nuestro Señor divino. En nosotros es un ser participado. Pero claro, como esa palabrita ser es equívoca en lengua vulgar, en español, por ejemplo, se puede confundir como acto de ser, o actus essendi en latín, o simplemente el ente, toda la cosa. Y algunos también lo confunden con existencia. Y por eso dicen que faltaba el ser humano. Y entonces dicen, faltaba la existencia humana. Y no se dan cuenta que están negando la realidad, porque la existencia de todos modos jamás se puede confundir con el ser, con el acto de ser, el actus essendi. Pero bueno, estas son cosas, precisiones
filosóficas, metafísicas, pero que son necesarias. ¿Para qué? Para medio barruntar ese misterio de nuestro Señor. Porque es la Iglesia, la revelación, la que me habla de naturaleza, de esencia, de sustancia, de persona. Es la Iglesia. Ahora, ¿cómo se masca eso? Bueno, ahí está. Para eso está la teología y la filosofía que sirve a la teología. Porque estas nociones de sustancia, esencia, persona, son nociones filosóficas, que después la teología las aplica a la revelación. Pues bien, así nuestro Señor resucita, porque es Dios, y ese es el fundamento de nuestra fe. Si yo no creo que Cristo es Dios, no puedo tener la fe católica. Así de sencillo. Por eso entonces es la fiesta de las fiestas, la solemnidad de la Pascua, y este domingo es, con la resurrección de nuestro Señor, por segunda vez reafirmado como el primer día de la semana. Dios crea la luz el primer día. Y vuelve con la resurrección a tomar el primer día de la semana, que es el domingo. Y por eso elige resucitar un domingo, para mostrar cómo esa creación, que había sido subyugada por el pecado, primero de los ángeles, después de Adán, nuestro Señor redime incluso al cosmos, que está esperando los efectos, pero ya ha sido redimido, hemos sido redimidos. Ahora falta aplicarse el remedio. Y esa es la redención que espera toda criatura, incluso la inanimada, la inorgánica. Y eso solo puede acontecer con la parusía de nuestro Señor. Y que vimos en el Evangelio de la Vigilia Pascual de anoche, cómo nos habla de la resurrección de nuestro Señor, que está a la diestra del Padre, subió al Padre, vino del Padre y sube al Padre. Y nos muestra que debemos de esperar lo mismo el día que Él aparezca. Y cuando aparece, Él aparecerá en esta tierra por segunda vez el día de su parusía. Por eso es parusiaco ese texto, y la misma Pascua, que nos invita a mirar las cosas del cielo, las cosas de Dios. La palabra Pascua viene de paso, el paso de los hebreos por el Mar Rojo, el paso de nuestro Señor de la muerte a la vida, y el paso después cuando sube al Padre, de la tierra al cielo. Y así nos muestra esa imagen del cielo, la Pascua, a la que estamos todos invitados, para que sepamos que aquí en la tierra estamos de paso,
Y de ahí la significación de toda peregrinación, que nos muestra que somos viajeros. Por eso, en la Edad Media, cuando se hablaba de la verdadera patria era del cielo. La patria eterna a la que somos llamados. Y por eso la Pascua entonces nos da esa imagen del cielo, esa gloria de Dios, esa gloria de Cristo crucificado en cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, glorificado con cuerpo glorioso, después de su muerte, después de su resurrección. Y nos recuerda que nosotros también estamos llamados a resucitar en cuerpo glorioso, si somos fieles, porque si no, se resucitará, pero no en cuerpo glorioso, sino en cuerpo condenado. Por eso la Pascua entonces nos recuerda lo efímero, lo contingente, lo pasajero de este mundo, con todo el poder, sus glorias y riquezas. Por eso la vanidad, el poder, ese orgullo, esa triple concupiscencia, y la peor no es la de la carne, que es la más grosera, la más grotesca, la más evidente, sino la soberbia de la vida, el orgullo de la vida. Esa ambición de poder, de poderío, de mando, de subyugar. Cuando el mando, la autoridad, no es para subyugar a nadie. Eso es mentalidad de chibchas, de paganos, pero no de cristianos. El mando no es ese concepto que hasta un fiel y abogado me dice: es que autoridad que no abusa no se respeta. Pedazo de indio, pagano. La autoridad no está para abusar, la autoridad está para servir y procurar el bien común, la justicia y el derecho. Y la autoridad que no está enfocada en el bien común es una autoridad desautorizada, tiránica, demagoga o lo que fuera, pero no es verdadera y legítima autoridad, ni en el orden social o público, ni en el orden eclesiástico. Así de claro. Eso es una mentalidad pagana, aberrante. Porque toda autoridad viene de Dios, y la autoridad de Dios es paternal, que procura el bien de sus criaturas, que Él crea por amor. Y toda autoridad que viene de Dios tiene que participar de esa autoridad paternal en la procura del bien común, y a ver qué jurista lo dice hoy. Porque hay muchos leguleyos y que les gusta escribir libritos. Por eso, mis estimados hermanos, así entonces, vemos que todo el mando, el poder, tiene un fin, un bien común, en el orden natural y en el orden sobrenatural. Entonces, por eso es una aberración ese orgullo de la vida, de mando, de poder, tanto en el orden político como en el orden eclesiástico.
Por eso al verdadero y legítimo Papa se le ha dado en la Iglesia el título de servidor de servidores, porque viene a servir, no a mangonear, a oprimir, a aplastar, a hacer sus caprichos ley. Por eso ninguna autoridad en la Iglesia puede hacer lo que se le dé la gana. Y eso es un error de que la voluntad del jurista o del que manda es la ley. No. La ley natural es divina. Y la ley positiva que hace el hombre, tanto en el orden eclesiástico como en el orden civil o político, es una participación de esa ley natural y una concretización, determinando, precisando. Pero no es la voluntad del que manda, la voluntad de querer ajustar esa ley al bien común. Esa sería, en todo caso, la voluntad del legislador. Pero no es su voluntad la que hace la ley. La promulga, que es distinto. Porque ley, para que impere, tiene que ser promulgada, conocida, publicada, sancionada. Pero toda autoridad viene del Dios y toda ley viene de Dios. Así que vemos cómo hay herejías que se cuelan, se tragan y vean lo que pasa. Autoridad que no abusa no se respeta. El colmo. Pues bien, mis estimados hermanos, así entonces, lejos de nosotros, todo eso que nos hace adherirnos a esta tierra efímera, pasajera. Esta vida es un puente, si podemos decir así, para pasar de esta vida natural a la vida eterna, por la gracia de Dios, y no quedarnos en el medio del puente. A ver si ven a alguien en medio de un puente hermoso y grande y hace su casa ahí, está loco. Pues así hacemos cuando nos quedamos aferrados a este mundo, seducidos por sus halagos, y nos olvidamos del cielo de Dios. Por eso la Pascua nos quiere recordar esa imagen del cielo, nos quiere representar esa gloria de nuestro Señor, ese cuerpo glorioso, invitándonos así a nosotros para que también el día de la resurrección resucitemos con cuerpo glorioso y no cuerpos de almas, de seres condenados por nuestra culpa. Por eso no lo debemos de olvidar. Esa es la importancia de la fiesta de hoy. Es esa imagen que debe de perdurarnos. Por eso también se dice, mirad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba y no las de aquí abajo. Buscad el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. No nos quedemos con la añadidura. Pero vemos que el mundo de hoy va cada vez peor. Y no solamente el mundo, sino
lo que se dice ser la iglesia de Dios, convertida en tinieblas. Porque no nos olvidemos, mis estimados hermanos, que el cirio pascual, que durante 40 días nos va a acompañar hasta la ascensión, es la presencia luminosa de Cristo. Y de ahí que la iglesia es luz del mundo. Para iluminar y disipar el error, las tinieblas. ¿Y qué pasa? Hoy en día, la susodicha Iglesia Católica, jerárquicamente imperando desde el Vaticano, no es luz del mundo. Y eso no puede ser. Entonces, ¿qué es? Misterio de iniquidad. Es la antiiglesia o contraiglesia. ¿De quién? Del anticristo. Porque Cristo es luz y su iglesia verdadera es luz. ¿Y estos qué son? Un mar de confusión. Eso sí, de poder. Pero no, para procurar el bien común, la verdad y la salvación de las almas, sino para estar bien con los reyes de este mundo, fornicando con los intereses de este mundo, y así entonces cabalgando lo que se dice ser la verdadera religión, ya prostituida como gran ramera, cabalgando sobre la otra bestia, pero de púrpura, escarlata, de oro y púrpura, que son las insignias del poder real. O sea que esa prostitución lleva la imagen del poder real. Y por eso muchos, lo dijo el Papa, aunque sea un hereje, y a callar. Pues si lo dijo un Papa o que se dice Papa y es una herejía, cuidado, o se retracta o se le acabó. Porque eso no es admisible en la iglesia. La iglesia es luz. Y hemos visto que desde el Vaticano II la iglesia ha sido una confusión y un contubernio de herejías una detrás de otra. Y eso tiene un nombre y es la apostasía, ya prevista por nuestro Señor antes de su parusía. Eso es la abominación de la desolación en lugar santo, ya prevista antes de su parusía. Esa es la gran tribulación, cual nunca se ha visto ni jamás se verá. Entonces, ¿qué queremos? O apocalípticos somos o claudicaremos. Porque este contexto no se entiende históricamente, sino dentro del contexto apocalíptico para el fin de los últimos tiempos, previos a la parusía de Cristo Rey, sin restauraciones falsas. Porque no puede venir ninguna restauración, ni aún de la Santísima Virgen María y de su triunfo, para ser después pisoteados por Satanás, por el anticristo. Eso es indigno. Luego esas son tergiversaciones de Fátima, por esa mentalidad antiapocalíptica, que es eminentemente judaica, con
consciente o inconscientemente, allá no me meto. Pero las cosas como son, como esta nueva religión, modernista, progresista, es la mentalidad judaica imperando dentro de la iglesia. Como ya lo advertía el padre Membiel, la iglesia cabalística gnóstica. Porque hay dos cosas universales: la iglesia católica y la sinagoga pervertida de Satanás. El judaísmo, que es la corrupción de la ley de Moisés, de la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso los verdaderos hijos espirituales es el católico, en la fe de Abraham, Isaac y Jacob, que era una fe trinitaria, como lo dice Santo Tomás. Pero como estas cosas no se dominan en el medio intelectual, eclesiástico y teológico, por eso entonces cuando uno no tiene armas suficientes, o tiene, como quien dice, la pólvora pero mojada, ¿a qué guerra va a ir? Así está, así estamos. Por eso, mis estimados hermanos, la fiesta de Pascua, aún en esta calamitosa situación de la iglesia, esta hecatombe apocalíptica, que no lo arregla nadie sino nuestro Señor, es de gran esperanza. Y máxime si sabemos que el día de la parucía habrá la primera resurrección. Habrá los arrebatados o raptados, y no como algunos tontunos por ahí distinguen, y que rapto es una cosa y que arrebatados es otra. Es la misma cosa. Y después, los que quedan viadores, tantos del pueblo judío como del pueblo gentil, que es el resto, porque esa es la distinción bíblica. Todo lo que no es judío semita es gentil. Esa es la escritura, así es. Pues bien, de ambos convertidos florecerá, se reproducirá el género humano en ese reino de los santos que vienen con Cristo y con Cristo Rey como cabeza. Pero por no distinguir viadores de bienaventurados, que son tantos bienaventurados los de la primera resurrección y los que están vivos y son raptados o arrebatados, y que quedan beatificados, no distinguirlos de los viadores, que esos sí son mortales, porque todavía no están en la visión beatífica de Dios. Pues bueno, salen las herejías, los malos entendidos, y la primera objeción contra el milenarismo o reino milenario de aquellos indoctos que no saben, ni estudian, ni aprenden, no entran ni dejan entrar, son como la cuchara, ni pinchan ni cortan. Es lamentable. Pues bien, mis estimados hermanos, que esta Pascua nos haga entonces poner nuestra mirada verdaderamente en las cosas de Dios y podamos así atravesar este puente efímero de esta vida mortal, creyendo en Cristo resucitado, en cuerpo glorioso, y que Él nos llama como a sus hermanos, coherederos, dándonos a su Padre por Padre,
Y por eso podemos rezar el Padre Nuestro y pedir que venga a nosotros tu reino. Ese reino del que les estoy hablando. Que no es el reino del cielo. Porque si fuera el reino del cielo, más que venir, tendríamos que ir al cielo. Así de clarito, de sencillo. Porque estamos pidiendo el reino de Cristo posparusiaco, que se inicia con su parusía y comienza con la primera resurrección y termina con la segunda resurrección. Y bienaventurados los que están en la primera, los elegidos, muchos los llamados y pocos los escogidos. Ahí se aplica literalmente. Pero ya vemos que no todos son elegidos, muchos, y no todos responden. Misterio de la libertad humana. Pero ahí vemos la interpretación literal de ese pasaje tan complicado. Pero como ha faltado visión apocalíptico, milenarista, patrística, por eso nos hemos quedado exegéticamente cortos. Y bueno. Eso pasa cuando uno tiene poca luz o ceguera. O peor, sordo o ciego que el que no quiere ver o el que no quiere oír. Y es bien, mis estimados hermanos, que estos sean entonces palabras de esperanza, bienaventurada, una y mil veces más. Teniendo esa imagen gloriosa de nuestro Señor, a la cual Él nos invita. Que la Santísima Virgen María nos ayude a que estas palabras no se borren tan fácilmente en nuestro corazón, que queden grabadas ahí, y que así podamos perseverar en medio de esta gran tribulación, gran abominación, gran apostasía. Hasta que Cristo venga el día y la hora que Él tiene fijada y que Él sabe. Pero que estamos en los tiempos, sí. En la recta final, sí. Lo que no sabemos, en qué o qué longitud tiene esa recta final. Porque sabemos que es fluctuante. Incluso se habla que deberá ser abreviada, porque si no es abreviada o acortada, ¿quién se salvaría? Lo dicen las Escrituras. ¿Encontraré fe sobre la tierra cuando vuelva? Pues bien, eso nos muestra lo apocalíptico de la situación, pero también la gran esperanza apocalíptica, la parusía. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María que así como ella meditaba todas estas cosas en su corazón, nosotros las meditemos y al igual que ella podamos permanecer de pie ante esta crucifixión de Cristo en su iglesia, el cuerpo místico, sabiendo que Él está resucitado y nos está esperando para que estemos firmes cuando Él vuelva, si es que nos toca a nosotros o al que le toque, pero estar firmes en la fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.